Buenos días, mis queridos hermanos. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy estamos con la quinta entrega de este tema, la encarnación, y que tiene como título Lo que alcanza la encarnación. He tomado el título de el tercer tomo de Mensajes Selectos, donde encontramos un texto de una carta. Y como siempre he decidido que repasemos, que reflexionemos sobre toda la carta, porque en realidad nos revela lo que alcanza la encarnación, ¿verdad? Pero antes de entrar en esta carta, como obra Dios, ¿verdad? Como digo yo siempre, en la matutina de hoy, de nuestra elevada vocación, he encontrado un texto preciosísimo y que está en el marco de lo que realmente vamos a tratar de entender, ¿verdad? Está exactamente en el marco y hablaremos sobre esto porque creo que es absolutamente necesario. Y nos dice el título de esta matutina es El Espíritu dado condicionalmente. Una cuestión que nosotros hemos tratado en muchísimas ocasiones y que desgraciadamente mucha gente no comprende esta realidad, ¿verdad? No saben cómo pueden estar ligados al Espíritu de Dios. Sin embargo, el Evangelio nos habla de esto. Pero sin el Espíritu de Dios, sin la presencia del Espíritu de Dios, pues difícilmente comprenderemos, ¿verdad? Porque creemos saber la verdad, creemos saber, conocer, ¿verdad? Y la realidad es que no siempre es así. Voy a decirlo así, de este modo, pero en realidad yo creo que muy poca gente está conectada con el Espíritu Santo. Porque si no, no estaríamos en tal semejante engaño, ¿no? Y nos dice la matutina lo siguiente. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieron de Él? Dice, Cristo ha prometido el don de su Espíritu a su Iglesia. Y la promesa nos pertenece tanto a nosotros como a los primeros discípulos del primer siglo, ¿verdad? Pero esta, como otras promesas, también es dada bajo una condición. Y nos habla de ella, ¿verdad? Dice, hay muchos que creen y profesan pedir el cumplimiento de la promesa del Señor. Dice, hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo y sin embargo no reciben ningún beneficio. Hablan de Cristo, hablan del Espíritu Santo, lo piden incluso, dice, ¿verdad? Y sin embargo no reciben ningún beneficio. ¿Y cuál es la causa? Fijaos lo que dice. No entregan el alma para ser guiada y regida por los instrumentos divinos. ¿Cuáles son los instrumentos divinos? El escrito está, queridos, la Biblia y la verdad presente. Y dice, no entregan el alma para ser guiada y regida por los instrumentos divinos. Ahora bien, mucha gente diría, no puede ser. Sí puede ser, porque desgraciadamente muchísima gente rechazan el espíritu de profecía. Mucha gente incluso profesa creer, citas del espíritu de profecía, pero no lo aceptan en su totalidad. Dicen, no, cuánto es inspirado y cuánto no es inspirado. ¿Sí? Y cuando lees Isaías también te preguntas eso. ¿O algún otro profeta? ¿También haces esto? Pues esta es una clave para que podamos entender. ¿Estamos aceptando el espíritu de profecía como palabra de Dios? ¿O decimos, no, algunas cosas son de Dios, pero otras cosas no son de Dios? ¿Así? ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes qué es de Dios y qué no es de Dios? ¿Cómo lo sabes? ¿Y cómo sabes de los profetas de la Biblia qué es de Dios y qué es lo de Dios? Porque yo diría, ¿vale? Entonces, echemos el Nuevo Testamento por la borda,
porque total son unas cartas enviadas a unas iglesias, pues son unas cartas de los apóstoles enviadas a las iglesias. Oye, pues esto no es palabra de Dios. Les manda una carta, consejos y tal, y ya está. Espero que os dais cuenta, mis queridos hermanos, en qué consiste el error y el problema. Si nosotros estaríamos fundamentados en los instrumentos divinos, en lo escrito está, en la verdad presente, es decir, espíritu y profecía, tomándolo como palabra de Dios, sin estar cuestionando todo el rato, porque esto, tiene muy fácil solución, queridos. Cuando estés profundizando en el espíritu y profecía, empiezas a darte cuenta en realidad, y esta es mi experiencia, por esto mucha gente dice, no, si tú solo tratas el espíritu y profecía, ¿estás seguro? Aquí mismo, solamente en esto, ya tenemos Filipenses 2:13. ¿Qué es lo que hace el espíritu y profecía, mis queridos hermanos? Es una lupa que aumenta la palabra de Dios, nos da mayor entendimiento, la perspectiva que Dios tiene sobre lo escrito está. Y aún no es todo. ¿Qué creéis que estudiaremos por la eternidad? Esta misma palabra, queridos. Trataremos de profundizar más y más y más en las obras de Dios, en comprender esta realidad. ¿Por qué no tenemos el Espíritu Santo? No entregan el alma, todo, mente, cuerpo, todo, no se entregan a sí mismos, ¿verdad? Para ser guiada y regida por los instrumentos divinos. Dice, no podemos utilizar el Espíritu Santo. Porque eso es lo que queremos nosotros, utilizar el Espíritu Santo. Cuando le hablas a la gente que la doctrina de la Trinidad es falsa, nosotros decimos, no, nosotros tenemos la verdad. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros queremos utilizar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Más profundamente. Pues ahora lo veremos. Porque esta misma matutina nos habla precisamente de esto. Termina así. Y entendemos la verdad tal como nosotros declaramos y creemos. Pues entonces, hay muchos que creen y profesan pedir el cumplimiento de la promesa del Señor, hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben ningún beneficio. ¿Por qué? Porque no cumplen la condición. No se dejan guiados por lo escrito está. Se dejan guiados por la sabiduría humana. ¿Verdad? Vimos en una reflexión anterior que deberíamos de profundizar en todo aquello que creemos, asegurándonos cada uno de nosotros personalmente que lo que creemos es lo escrito está, para poder recibir el Espíritu, que no habita en un templo contaminado, ¿verdad? No podemos utilizar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de usarnos a nosotros para revelarnos su verdad, no aquella verdad que nosotros creemos porque la mayoría cree no sé qué o no sé quién ha votado no sé qué. Esto necesitamos comprender las profundidades de lo que Dios quiere, no de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Dice, mediante el Espíritu, Dios obra en su pueblo, siempre y cuando lo deja, ¿verdad? El querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuánto hay que entender de estas palabras, verdad? Lo escuché en muchas ocasiones, pero sin que se entienda en toda su profundidad, ¿verdad? Fijaos, dice, pero muchos no quieren someterse a esto. Quieren gobernarse a sí mismos. ¿Cómo se gobiernan a sí mismos? No, nosotros tenemos la verdad. El mismo error de los judíos. Y la misma verdad estaba en medio de ellos. ¿Verdad? ¿No es Cristo la verdad? ¿Es Cristo el que nos gobierna, es decir, nos guía en su palabra? ¿O somos nosotros los que decimos, no, esto es así? ¿Pero por qué es así? Porque es la obra del Espíritu Santo a través de lo escrito está, es porque algunos han decidido, han votado, han tomado una dirección y no puede ser que estén equivocados. Y digo esto porque yo mismo creí y actué de este mismo modo, hasta que le permití a Cristo que me enseñe, ¿verdad? El otro día en la iglesia me preguntaba alguien, oye, tú y otro hermano, ¿verdad?
Es decir, ¿vosotros estáis puestos de acuerdo para que podáis resaltar estos temas? Digo, querido, tú no entiendes la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo? Entonces, ¿dónde está la guía del Espíritu Santo? Si nosotros no estamos guiados por el mismo Cristo, esta no es la obra de Cristo, es la obra de un otro espíritu, que se ponen de acuerdo para pelear con otros hermanos. ¿Esta es la obra del Espíritu Santo? Digo, ¿cómo vamos a estar nosotros puestos de acuerdo? No hace falta. Cuando tú estás profundizando en la verdad, guiado por el Espíritu de Dios, cuando está escrito una cosa, no necesito que me enseñe, que me lo explique, que me guíe no sé quién. Ya está lo escrito, está la que me tiene que revelar la verdad. Por lo tanto, cuando sale un tema, no me cuesta nada saber de lo que está hablando, porque yo ya estoy profundizando en esto, yo ya estoy reflexionando sobre todas esas cosas. Por eso he decidido salir y tratar de explicar a todo el mundo estas realidades, al menos desde la perspectiva de la que el Espíritu de Dios me guía para poder entender. Y eso es lo que estamos haciendo. Es así como Dios tiene que obrar, ¿verdad? Dice el Espíritu, atentos a lo que dice. Quieren gobernarse a sí mismo. Dice, por esto no reciben el don celestial. Y como os contaba el otro día, cuando yo pregunté a alguien, oye, ¿tú sabes cuándo se votó la doctrina de la Trinidad? No. ¿Y cómo se llegó a votar esta doctrina de la Trinidad? Pues no. ¿Y cómo puedes defender algo que desconoces? Por esto no reciben el don celestial. Porque creen saber, pero no saben por un estudio personal. Lo saben porque se lo cuentan otros. Y este es el error que comete la grandísima mayoría. Y esta es la iglesia militante. La que no profundiza, la que no se une a Cristo, no conoce a Cristo, ¿verdad? Que tanto nos habla la palabra de Dios. Y por eso no entienden. Creen defender la verdad, pero desconocen la verdad, ¿verdad? Dice, el Espíritu es dado únicamente a aquellos que esperan con humildad en Dios, quienes buscan su dirección y gracia. Y esperan con humildad en Dios, ¿qué? Tratar de descubrir la verdad. Todos tenemos inquietudes. Yo ya os conté que cuando me encontré con verdades, con realidades, me tomé un tiempo, casi 2 años, de estudio profundo personal, para asegurarme que aquello que he entendido es la verdad. Apenas después abrí este ministerio. Comencé con este ministerio, dándome cuenta de los errores de este pueblo y tratar de salvar a todo aquel que en verdad quiere ser salvo, ¿verdad? El Espíritu es dado únicamente a aquellos que esperan con humildad en Dios, que Dios obre, que nos dé entendimiento. Y no esperan de brazos cruzados, no. Hacen de lo escrito está, de la palabra de Dios, su estilo de vida. De este modo se llenan del Espíritu, captan, reciben entendimiento. Y de esto nos está hablando. Dice, quienes buscan su dirección, su entendimiento, verdad, y gracia y espíritu. No tiene límite la utilidad de aquel que poniendo a un lado el yo creo, yo sé, yo he estudiado, yo tengo títulos, yo. Es el yo. Cuando el yo actúa, adiós Espíritu Santo. Porque Cristo no tenía un corazón dividido y lo veremos hoy, queridos, en lo que alcanza la encarnación. Trataremos de entender estas profundidades, que es una lección preciosísima. Yo estoy enamorado de la palabra de Dios. El otro día me preguntaba alguien, oye, ¿cuánto tiempo dedicas tú al estudio de la palabra de Dios? Digo, muchísimo más de lo que tú te imaginas. Muchísimo más de lo que tú te imaginas. Horas y horas y horas todos los días. Todo poco tiempo que tengo, a mí me encontrarás en el Espíritu Profecía. Allí me vas a encontrar tratando de entender, traduciendo textos del inglés, tratando de entender constantemente. No tengo tiempo para perder. Muy poco tiempo lo dedico a descansar mi mente, relajar mi mente en otras cosas. Muy poco tiempo.
la grandísima parte, la grandísima mayoría de mi tiempo es estudio. Es estudio. Se puede preguntar a mi familia y los que me conocen saben muy bien que no es fácil pelear conmigo en cuanto a este asunto. Lo digo pelear, entiéndase bien, ¿verdad? Porque trato de entender, queridos, evitar errores en mi vida. Quiero estar lleno del Espíritu Santo, condicionante para poder acudir a la boda del Cordero. No tiene límite la utilidad de aquel que poniendo a un lado el yo permite que el Espíritu Santo obre en su corazón, en su mente, y vive una vida plenamente consagrada a Dios. Y esto implica estar hundido en la palabra de Dios en realidad, tratando de entender, de no ser engañado, de conocer la verdad. Por eso hablo y digo cosas que digo, porque sé de lo que estoy hablando, porque estudio, no tengo tiempo de perder. Dice, si su pueblo quita las obstrucciones, ¿qué obstrucciones, queridos? ¿Cuántos errores hay en medio de nosotros? ¿Cuánto mal entendimiento? Y solo por una razón, porque no estamos acompañados por el Espíritu Santo, porque no queremos dejarnos guiados por Cristo, por su Espíritu. Esta es la profunda razón. Y ya lo sé que muchos dirían que no es así. Pero esto lo dicen, como lo dije yo, hasta que experimenten a Cristo. El día que empiecen a experimentar a Cristo se darán cuenta de cómo de errados han estado. Porque si hay algo de lo que me lamento de toda mi alma, es no haberme unido a Cristo hace mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. En la iglesia llevo mucho tiempo, pero en realidad llevo tan poquito tiempo unido a Cristo, tan poquito tiempo. Y este es mi lamento más profundo de mi alma. Y créanme, no empecé a estudiar la verdad anteayer. Son muchos años que estudié la palabra de Dios, pero nunca capté el entendimiento como lo entiendo ahora. Por lo tanto, he sido superficial. Una fe basada en lo que dice la sabiduría humana y en función de la sabiduría humana tratado de entender. Error. Mi fe tiene que ser basada en lo escrito está y someter la sabiduría humana, las doctrinas, los principios de lo que cree la Iglesia a lo escrito está. Es justo al revés. Y este es el problema de por qué no estamos unidos al Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos que entender nosotros con Cristo la verdad y someter nuestras doctrinas, principios, nuestras creencias a lo escrito está. ¿Y cómo actúa la Iglesia? Pues al revés. Porque creen que aquellos que han establecido alguna vez algunas doctrinas no pueden estar errados. Y esto funciona incluso con los pioneros. Por eso la sierva misma decía, no den por hecho nada. A estudiar por vosotros mismos, a fundamentarse en lo escrito está. Una vez que lo tenemos claro, entonces ya es otra cosa. Y eso es lo que tratamos de hacer, en realidad. Si su pueblo quita las obstrucciones, Él derramará las aguas de la salvación en corrientes abundantes mediante los canales humanos. Derramará las aguas de la salvación, la verdad purificada, ¿verdad? En corrientes abundantes mediante los canales humanos, mediante aquellos que tienen el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, mediante aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Pero allí también hay otro error. Mucha gente piensa, no, nuestros maestros son solo aquellos que tienen títulos, han hecho tal. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Quiénes son los mensajeros de Dios? Y esta es la clave, queridos. Sin tratar de negar a nadie. Yo no soy nadie para decir quién sí, quién no. No. Para mí lo importante es qué me dice escrito está. ¿Quiénes son aquellos que están conectados con Cristo, que son mensajeros de Dios, que predican la verdad sin contaminar? Pues de eso nos está hablando aquí,
mediante los canales humanos. El Espíritu proporciona la fortaleza que sustenta al alma, que lucha y se esfuerza en toda emergencia, en medio de la hostilidad de los parientes, del odio del mundo, de la comprensión de sus propias imperfecciones y errores. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que nos guía constantemente, nos saca de todo apuros, nos da entendimiento, es todo lo que necesitamos. Dice, la unión del esfuerzo divino y humano, la estrecha conexión, primero, último y siempre con Dios, la fuente de toda fortaleza, esto es absolutamente necesario. Y por eso estudio como no hay un mañana. Porque necesito estar lleno de Cristo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y fijaos aquí, y traten de entender a través de lo escrito ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Qué es lo que obstaculiza que el Espíritu Santo nos revele la verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí, porque esto es tremendo. Tú dices esas cosas en la iglesia y te mira como si fueras un extraterrestre, fuera de nuestra galaxia, ya no digo del planeta, de galaxia. Fijaos lo que dice. A Jesús, quien se vació a sí mismo por la salvación de la humanidad perdida. ¿Cómo que Jesús se vació de sí mismo? ¿Qué quiere decir? Se despojó de la naturaleza divina, es el precio por el pecado y también es el Espíritu Santo. Esta naturaleza divina que se vuelve al Padre, ¿verdad? Uno igual a Dios, pues se vuelve al Padre y del Padre Cristo le pide que le envíe su Espíritu a nosotros. Y por eso dice, Jesús, quien se vació a sí mismo por la salvación de la humanidad perdida, es el precio por el pecado, pero también es el Espíritu Santo. Porque en otro día pregunté yo, oye, ¿Dios muere? ¿Muere Dios? No. Entonces, ¿qué pasa con esta naturaleza divina de Cristo? ¿Qué ocurre con ella? ¿Entendemos nosotros lo que ocurre en la encarnación? Y que la sierva dice que tenía que hacer un estudio profundo para poder entender qué ha pasado en la encarnación. Y nosotros no entendemos. Y fijaos lo que dice. A Jesús, quien se vació a sí mismo por la salvación de la humanidad perdida, cuando la encarnación, ¿verdad? Atentos a lo que dice aquí. Le fue concedido abundantemente el Espíritu Santo. A Jesús le fue concedido, ¿por quién? Por el Padre, el Espíritu Santo. Es decir, esta misma naturaleza de este uno igual a Dios que se despoja de sí mismo, viene y nace como ser humano, el modelo, ¿verdad? Esta misma naturaleza de la cual Él se despoja, la envía al Padre, se la envía a Cristo como ser humano, siendo el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién es el Espíritu Santo, mis queridos hermanos? Es que solo en este párrafo ya nos desmonta la doctrina de la Trinidad, sin lugar a dudas. A Jesús, el hombre, Cristo Jesús, ¿verdad? Quien se vació a sí mismo por la salvación de la humanidad perdida, cuando en la encarnación, uno igual a Dios se convierte en uno igual al hombre, ¿verdad? Le fue concedido abundantemente el Espíritu Santo. Es decir, de esta misma naturaleza de la cual se despoja, la envía al Padre, uno igual a Dios, siendo hombre, también le envía el Espíritu Santo. Pero sigamos, que no se ha terminado el párrafo, ¿verdad? Atentos a lo que dice. Así será dado a cada seguidor de Cristo, cuando todo el corazón le sea entregado. ¿Cuál es este condicionante? Cuando todo el corazón le sea entregado, toda la mente le sea entregada a Cristo, para que Él nos guíe en toda la verdad. No la sabiduría humana, no, en toda la verdad. Este es el condicionante. Para que more en Él, dice, para que more en Él. Nuestro Señor mismo dio la orden, sed llenos del Espíritu. Y esta orden también es una promesa de su cumplimiento. Atentos a lo que dice aquí. Fue del agrado del Padre, que en Cristo habitara toda la plenitud. ¿Toda la plenitud de quién? ¿Quién es este Espíritu Santo?
Pues si tú ligas bien que esta naturaleza de Cristo, que era uno igual a Dios, se vuelve al Padre y que el Padre es Espíritu, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué dice la sierva que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que se vuelve al Padre y que del Padre lo pide y nos lo envía a nosotros? Pero al mismo tiempo dice que este Espíritu Santo es la plenitud de la divinidad, el Espíritu del Padre. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Un otro Dios? ¿Podéis entender? Yo os invito a analicen cuidadosamente lo que está diciendo este texto. Y luego díganme si la doctrina de la Trinidad es una buena doctrina. Por eso no tenemos el Espíritu Santo. Por eso advierto una y otra vez. Queridos, estamos engañados. Alguien nos ha engañado. Y creo que ya es la hora de despertar, queridos. Fue del agrado del Padre que en Cristo habitara toda la plenitud de la divinidad. Le fue concedido abundantemente el Espíritu Santo. Explíquenme, ¿quién es este otro Dios? Alguien nos ha engañado. Bien, entremos en nuestra carta, mis queridos hermanos. Una vez que entendemos lo que está diciendo, lo que nos ha dicho, por eso os la puse la matutina, porque es reveladora, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de entender qué alcanza la encarnación de Cristo. Porque cuando nos dice lo que alcanza la encarnación de Cristo es paga el precio por el pecado y es esta vida de la cual Cristo se despoja y nos la da a nosotros, y que al mismo tiempo también es su vida, porque es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es el Espíritu de Cristo que se despoja, se vacía de sí mismo. Este Espíritu, que es uno igual a Dios, solo puede volver al Padre, que no hay ningún otro ser en todo el universo igual que el Padre, solo era Cristo y el Padre, pero como Cristo se vacía de sí mismo, esta naturaleza divina, Espíritu, se vuelve al Padre, y del Padre lo pone en Cristo y también lo pone en nosotros, pero Cristo es un ser humano ahora y permanecerá así durante toda la eternidad. Y esto necesitamos entenderlo, porque por esto, estando en engaño, no podemos recibir el Espíritu de Cristo. Os lo dije en muchas ocasiones. Nosotros podemos adoptar la doctrina de la Trinidad, pero también se la cree Dios, también está Dios de acuerdo con ella, para poder obrar en justicia y enviar su Espíritu en una mente dividida. Y a través de esta carta vamos a entender estas realidades. ¿Qué alcanza la encarnación? Alcanza la obra del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios en nosotros, sin la cual estamos muertos. Dice, el yo, entramos en la carta, ¿verdad? Dice, el yo se mostrará tal como es. Pero se ha descuidado tristemente la labor de superar este mal como lo hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se ha despojado de sí mismo, ¿verdad? Dice, pero se ha descuidado tristemente la labor de superar este mal como lo hizo Cristo. En nuestro nombre, Cristo asumió la humanidad. Vino como un ser humano, ¿verdad? Dice, fue tentado en todo como nosotros. Su vida fue una vida de constante prueba, porque Satanás estaba trabajando para vencerlo, para demostrar que este Espíritu de Dios en Cristo no es bueno. ¿Por qué? Porque si pecaría, esto era la demostración de que el Espíritu de Dios en nosotros no es bueno. Lo que el enemigo trataba de hacer, justificarse a sí mismo. ¿Por qué pecó? Porque el Espíritu de Dios en él no era bueno. Eso es lo que trata de decir, que no es suficiente. Eso es lo que trataba de decir, ¿verdad? Dice, pero no tuvo éxito. Cristo resistió al diablo. Oh, que todos nuestros hermanos que tienen temperamentos ásperos, egoístas, impulsivos y apasionados, estudiaran la vida de Cristo y llegaran a ser como Él, con la ayuda de este mismo Espíritu, ¿verdad? Que le fue concedido también a Cristo. Dice, el dolor y la prueba
deben llegar a todos. Y son hermosos solo en la medida en que trabajan para pulir, santificar y refinar el alma como un instrumento adecuado para servir al Señor. En varias ocasiones el Señor me ha dicho, la amargura del dolor y la humillación son mejores que las indulgencias del pecado. Es decir, a través de las pruebas que tenemos en esta vida, somos purificados, somos santificados, somos guiados en la verdad, entendemos los principios y mecanismos entre cómo obra Dios y cómo obra el otro espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que trata de explicarnos. Cristo fue un hombre de dolores y conoció el dolor. Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue magullado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y con sus llagas fuimos curados. Las decepciones y las penas serían insoportables si no fuera porque hay un Dios de derecho, de justicia, de verdad y de amor que vela por todos sus hijos. Cuidado, porque dice todos sus hijos, pero ¿quiénes son sus hijos? Los que le buscan, los que están conectados con su espíritu. No son todos sus hijos. Lucifer es un ser creado. Los ángeles caídos son seres creados. ¿Son sus hijos o son enemigos de Dios? Pues tenemos que entender muy bien, queridos, porque nosotros decimos, no, con el simple hecho de que vamos a la iglesia, somos hijos de Dios. ¿En serio? ¿Estamos conectados con el Espíritu? ¿Nuestra fe está fundamentada en la verdad sin contaminar? Pues cuidado con lo que creemos, queridos, porque alguien trata de engañarnos, ¿verdad? Hermanos, no seáis niños en el entendimiento, dice. Aunque en la malicia seáis niños, pero en el entendimiento sed hombres, maduros, reflexionen, piensen por sí mismos. El que habla en lengua desconocida se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más bien que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, si no interpreta, para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os serviré si no os hablo por revelación, o por conocimiento, o por profecía, o por doctrina? Y aún las cosas sin sonido que dan vida, y así sea pipa o arpa, concepto en el que se distinguen los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con pipa o con arpa? Además, hermanos, os anuncio el evangelio que os he predicado, el cual también habéis recibido, en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos. Atentos a lo que dice aquí. Fijaos, además, hermanos, os anuncio el evangelio que os he predicado, y que es verdad, sin contaminar, el cual también habéis recibido, y en el cual estáis firmes, seguros que no es engaño, que es verdad sin contaminar, ¿verdad? Y atentos a lo que dice, por el cual también sois salvos, por esta verdad sin contaminar, ¿verdad? Si guardáis en la memoria lo que os he predicado, a menos que hayáis creído en vano, a menos que habéis sido engañados. Y esto trato de hacer una y otra vez, mis queridos hermanos, despertar a todo aquel que quiere ser despierto. ¿Por qué lo hago? Porque yo mismo tuve que ser despertado. Y gracias doy a Dios porque esto ha pasado. Y no puedo hacer otra cosa más que tratar de ayudar a todos aquellos que buscan de todo corazón conocer a Cristo, la verdad sin contaminar. Dice, ¿leerás estas palabras con un espíritu de creer y recibirlas? ¿Es demasiado tarde en la historia de este mundo para creer en vano o hacer algo en vano? Es decir, es demasiado tarde para que podamos ser engañados, ¿verdad? Y creer algo en vano. ¿Qué diremos de haber creído en vano? Qué terrible calamidad sería apostar no solo el tiempo, sino la eternidad. Apostar el bienestar del alma sobre un engaño. Yo pregunto, si nosotros creemos engaño, ¿somos salvos? Necesito que entendáis de una vez, mis queridos hermanos, Cristo no puede habitar en un templo no santificado. ¿Qué significa esto? En el cual yo creo falsedades. Y por esto os hablo una y otra vez de falsas doctrinas, falsos principios, trato de revelaros la verdad. Por eso nos dice, perdón, qué terrible calamidad
qué terrible calamidad sería apostar no solo el tiempo, dormir los laureles, que nosotros ya tenemos la verdad. Traten de entender la experiencia de Israel, queridos, de los judíos. Fueron echados. ¿Por qué? Porque ellos creían tener la verdad, pero Cristo les dijo: lo que creéis vosotros es verdades contaminadas de vuestro padre Satanás. Eso es lo que quiso Cristo decirle. Y nosotros, al final del tiempo, seguimos sin comprender este principio, este mecanismo. Pues de esto nos habla aquí. Qué terrible calamidad sería apostar no solo el tiempo de gracia que nos ha sido dado para entender la verdad, entender a Dios, entender cómo nos salva la obra de Cristo, ¿verdad? Sino la eternidad. Apostar el bienestar del alma, ahora y el eterno, sobre un engaño. ¿Cómo de importante es santificarnos en toda la verdad? Y por eso os invito, mis queridos hermanos, estudien como no hay un mañana. Porque esto es, qué terrible calamidad. No podemos ser santificados en la verdad creyendo errores, engaños, y pretender que tenemos el Espíritu Santo. Pues si tendríamos el Espíritu Santo, tendríamos la verdad. Pero no es la verdad. Esto es lo que trato de revelaros una y otra vez. Que creemos, estamos confundidos, creemos errores. Pablo se acerca al final cuando su obra iba a concluir, cuando se pronunciaron estas palabras. La iglesia a las que se dirigieron estaba compuesta por características extrañas que el Señor vio que debían tener un tratamiento agudo. No es posible tener una religión cambiante, dice. No es posible tener una religión cambiante. El Evangelio debe ser proclamado y recibido personalmente, y allí reside la clave, queridos. Por eso, yo le decía a un hermano querido mío, digo, no me provoques que te tomes la Biblia y te voy a enseñar que con la Biblia estás equivocado, que tú crees tener la verdad, pero no es por ti, es porque te lo han contado, te lo está contando alguien, pero que te está engañando. No me hagas que sientas esa humildad, pero te aseguro que con la Biblia en la mano te estás equivocando. Crees falsedades, y te lo demuestro con lo escrito está, en la que tú crees tener la verdad. Y te vas a dar cuenta que no es así, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice aquí. No es posible tener una religión cambiante. Hoy creo una cosa, mañana creo la otra, pasado mañana la otra. ¿Pero por qué creo esto? Porque no estudio personalmente, no estoy firme en la plataforma de la verdad. Hoy me cuenta uno una cosa, lo otro me cuenta otra cosa, y así vamos, confiando en otros que me cuentan otros. ¿De verdad no veis aquí cuántas veces dirijo yo palabra a maestros de Israel? Y algunos son amigos. Me abrazo con ellos en la iglesia. Y reciben. Muchas veces cuando me voy le digo, oye, ven un momento que te quiero decir una cosa. Y dice, venga, dame. ¿Verdad? O sea, me lo estás diciendo en broma. Critícame, dime algo, ¿qué he hecho mal? Yo amo a mis hermanos, pero no puedo dejar que estén en errores. ¿Y cómo ocurre esto? Pues hay que estar fundamentados y firmes en la verdad, queridos. No ser engañados. Y de este modo tratar de ayudar a todos mis hermanos. ¿Verdad? Este es el amor y el fundamento en el cual la iglesia ha de estar unida. Porque la iglesia cree que tiene que estar unida en un lugar, adorando, cantando y tal. Y esta es la unión. Falso. La unión es en el Espíritu. ¿Y podemos tener el Espíritu si creemos falsedades? Pues nos lo acaba de decir que no. Nos acaba de decir aquí también. No es posible tener una religión cambiante. Hoy creo una cosa porque me lo cuenta otro. Mañana creo otra cosa porque me lo cuenta un otro. Y así seguidamente. ¿Y esto qué significa? Que yo desconozco por mí mismo la verdad. Por eso hoy creo una cosa, mañana creo la contraria. ¿Verdad? El Evangelio debe ser proclamado y recibido personalmente. Estar fundamentado en la verdad y que no me tambaleen todos los vientos. De doctrina, cuando digo esto, cada maestro que viene con su librito, ¿verdad? Un general, atentos a lo que dice, un general, habla de Cristo, un general como enviado no es suficiente. Debe haber, es decir, una fe fundamentada en un Cristo teorético, sin experimentar,
sin tener su espíritu, a esto se refiere en profundidad, ¿verdad? Dice, debe haber una recepción inteligente de la verdad por parte del corazón, de la mente, en la que el receptor debe permanecer y comunicar con perseverancia a otros el conocimiento recibido. Y este es otro principio que os conté. Y siempre lo digo a mis hermanos más cercanos a mí. Queridos, no solo necesitamos saber la verdad, necesitamos transmitir la verdad. De otro modo, perdemos la conexión con el Espíritu, porque transmitir la verdad, ser ministros de Cristo, es condicionante también para permanecer en el Espíritu. Si no, ¿para qué necesito el Espíritu? ¿Egoístamente para ser salvo yo? ¿Esta es la ley? Ámate a ti mismo, ¿verdad? Ámate a ti mismo y a Dios, y eres salvo. ¿Es lo que dice la ley? Necesitamos entender que la ley de Dios es una ley de servicio. No piensa en uno mismo. Por lo tanto, el Espíritu Santo me revela la verdad, pero yo tengo que transmitirla. Si se queda la verdad estancada, es como un agua estancada que se pudre. Y el Espíritu Santo está allí. De ningún modo. De ningún modo. Y necesitamos entender todos los principios de lo escrito está. Dice, la verdad debe ser practicada en todos los aspectos, manteniendo firme la palabra de la vida. La palabra de la vida, manteniendo firme en qué creemos, quién está en mí, quién me ha revelado la verdad, en Cristo al fin de cabo. Cristo nuestra justicia. Él lo es todo para mí, ¿verdad? Por la cual también sois salvos y guardáis en la memoria lo que os he predicado, a menos que hayáis creído en vano. A menos que ha venido un otro maestro, os ha contado otra historia y vuestra fe es contaminada. Habéis creído en vano. ¿Verdad? Hay una declaración de la fe que está tan diluida por los rasgos naturales de carácter del hombre. Atentos a lo que nos dice aquí. Una declaración de fe que está tan diluida que ha perdido su esencia, ¿verdad? Por los rasgos naturales del carácter del hombre. Dios te ama, serás salvo. Este tipo de evangelio falso, verdades mezcladas, contaminadas, ¿verdad? Que ha perdido su virtud salvadora al perder su característica distintiva de semejanza con Cristo. Porque creemos medias verdades, queridos. Igualmente que en Edén. Y no nos damos cuenta cómo de desastroso es esto para nosotros. Verdades contaminadas. Nosotros necesitamos estar santificados en la verdad. Firmes. Asegurándonos que lo que creemos es la verdad sin contaminar. Dice, aunque diga que es rica, al final se encontrará desdichada y miserable y pobre y ciega y desnuda, perdida. Cuando hay una creencia y una práctica desordenada que no se ajusta a las lecciones de Cristo, entonces tienes una fe que es vana. ¿Cuál es la iglesia militante? Pues ahí está, queridos. Con una fe vana, que no experimenta por sí misma, porque si tendría una experiencia real con la verdad y con el Espíritu de Cristo, empezaría a darse cuenta de los errores. Y no se puede callar. Por eso me preguntaba el hermano en la iglesia, oye, tú y el otro hermano estáis puestos de acuerdo. ¿Hace falta? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? De revelar la verdad. ¿Experimentamos esto? ¿Hace falta ponernos de acuerdo para pelear con no sé quién? No, queridos. Con el error, enseguida el Espíritu salta. Trata de crear conciencia. No hace falta hablar unos con otros para pelear con no sé quién, que no es necesario. Lo único que necesitamos es revelar la verdad. El que quiere tomar, gloria a Dios. Y el que no, pues ¿qué se puede hacer? No podemos obligar las conciencias de nadie. Todo el mundo tiene que saber por sí mismo. Es lo que nos dijo Pablo antes, ¿verdad? Tu corazón debe contener los tesoros de la bondad. Tu corazón, tu mente. ¿Y cómo se consigue esto? Por un estudio personal. Podemos escuchar a mucha gente, pero ¿cómo sé yo qué es lo que me transmite? No puedo saberlo si mi mente
no está el tesoro de la bondad, la palabra de Cristo, no está Cristo, ¿verdad? O los tesoros de lo que es malo, porque este es el filtro, la palabra de Dios es el filtro. ¿Cómo supo Cristo que este ángel de luz que vino a él no era lo que pretendía ser? Escrito está, por eso lo filtró, por lo escrito está. ¿Y nosotros cómo vamos a identificar lo que es bueno de lo que es malo? Pues lo escrito está, pues entonces necesitamos empaparnos de lo escrito está, para que no todo viento de doctrina me tambalee de un lado para otro, ¿verdad? Dice, del buen tesoro del corazón, el receptor de la verdad produce cosas buenas, hace buenas elecciones del buen tesoro del corazón. El que dice creer y no practica, produce cosas malas que hieren, desaniman y destruyen. Y eso es lo que ocurre, y lo dice con palabras bonitas, como en Edén. Satanás no tuvo que, con palabras suaves. No, Dios te ama, tú tranquilo, no morirás. Engaño dicho con palabras suaves. Y estas hieren, desaniman y destruyen. No aquellos que dicen, no, que estás en contra de la iglesia. No, querido. Tú desconoces el Evangelio, tú no entiendes los principios del Evangelio, no estás acompañado por el Espíritu de Cristo. No entendiste la obra de los profetas, de Cristo, de la sierva, de la palabra. ¿O es que la Biblia no te está diciendo claramente las cosas en su sitio? Claro que sí. ¿Entendiste este principio? Pues no nos equivoquemos. Aquellos que hieren, desaniman y destruyen, hablan con palabras suaves, hablan con palabras hermosas, que a este alma contaminado les encantan. Pero lo único que puede filtrar el tesoro de la bondad o el tesoro de lo que es malo es así dice Jehová. Y toda palabra, todo maestro, todo ministro, todo espíritu ha de ser comprobado con lo escrito está. Si no es así, deséchalo. Da igual quién es la persona. Podemos amar a la persona, podemos hablar con ella, pero no me creo ni una letra de lo que has dicho. Porque no es con el Espíritu de Cristo, porque no es conforme con lo escrito está. Y esta es la obra que tenemos que hacer, ¿verdad? Te pido, hermano mío, que no actúes como un niño en la comprensión. Actúa como un niño que está practicando la palabra de Dios. Cristo dice, ¿por qué me llamáis maestro y señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Y no tiene Cristo razón? ¿Por qué me llamáis maestro y señor? ¿Por qué venís a la iglesia? ¿Por qué os llamáis cristianos si no conocéis la verdad? Si no sois capaces de filtrar lo que es bueno de lo que es malo. ¿Por qué me llames maestro? ¿He hecho yo semejante cosas? ¿He creído yo? ¿Esta es mi fe? Y tiene razón Cristo. La coherencia de nuestra conducta en las palabras, en la paciencia, en la mansedumbre, revelará al Cristo en el corazón. Tómate en serio, hermano mío, y avanza con firmeza paso a paso para ser un vencedor. Lo que te he escrito son los hechos del pasado, se dirige directamente a la persona a la cual fue escrita la carta, ¿verdad? Fue escrito al mismo tiempo que el otro testimonio. En ese momento no había tenido ni una palabra de conversación con tu esposa. No puedo hablar de lo que me he escrito porque no sé nada de ello. Usted es un hombre muy impulsivo y apasionado. Le he dicho la verdad tal como es. Quiero que se salve. El pecado es una enfermedad, un cáncer que está carcomiendo toda tu perspectiva de una futura vida santa, feliz y sin pecado en la familia celestial de arriba. Te he hablado claramente en la carta para que no hagas ese arrepentimiento que no necesita ser arrepentido. Dice, el alma tiene valor para Dios. Él dio su vida para dar valor moral a todo hombre, para correr la carrera por la corona inmortal que no se desvanece. Dice, debes morir al yo y contemplar al Cordero de Dios que quita tu pecado. Contemplar al Cordero de Dios que quita tu pecado. Entonces, su propia justicia, su espíritu en nosotros, esta es la justicia de Cristo. Su espíritu, esta vida de la cual se vacía, se despoja, nos la da a nosotros. Y dice, entonces, su propia justicia, la justicia de Cristo, suple los vacíos y trabaja en el hombre para cumplir su destino original. Reflejar la imagen de Dios, su espíritu de Dios, el carácter de Dios, la ley, ¿verdad? El Señor no hizo al hombre para ser redimido.
no lo creó para que luego lo vaya redimiendo, sino para llevar su imagen, para llevar su espíritu, ¿verdad? Pero por el pecado, el hombre perdió la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Su espíritu en nosotros, su justicia en nosotros, lo que nos dijo antes. Entonces su propia justicia suple los vacíos y trabaja en el hombre para cumplir su destino original. Pues para esto fue creado el hombre, para llevar el espíritu de Dios y vivir en perfecta armonía con su carácter. Dice, es solo por la redención del hombre que Dios puede cumplir su designio para él de hacerlo hijo de Dios, de poner su imagen, su espíritu en nosotros. Es solo por la redención, por la obra de Cristo. Cristo se vacía de esta vida, nos la da a nosotros. Es el precio del pecado, pero también es la solución de Dios para con el hombre. Y por eso nos invita una y otra vez que estemos conectados con el Espíritu. Y aquí, por eso tratamos de entender cómo podemos estar conectados con el Espíritu, porque nosotros creemos que ya estamos, pero no entendemos los condicionantes. Y esta es la desgracia, ¿verdad? A todos los que le recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo somos hijos de Dios? A todos los que recibieron ¿qué? La imagen de Dios, la justicia de Cristo, ¿verdad? Les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen el Espíritu de Dios, ¿verdad? O de Cristo. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Cómo se nace de Dios? Cuando Dios pone su Espíritu en nosotros. ¿Cómo lo pone? A través de la verdad santificada, purificada, ¿verdad? De un estudio de la palabra, a esto me refiero. Dice, y el verbo, uno igual a Dios, se hizo carne, se hizo uno igual al hombre, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Cuál era la gloria de Cristo? ¿Cuál era la gloria de Adán en Edén? El Espíritu de Dios en él, la imagen de Dios en él. Y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué vimos en él? El Espíritu de Dios, la demostración, la plenitud de la divinidad, la demostración de cómo Dios resuelve el problema del hombre caído, ¿verdad? Lleno de gracia, lleno del Espíritu y de verdad. Verdad pura, sin contaminar, ¿verdad? Y de su plenitud, ¿de cuál plenitud? De esta plenitud de la cual Él se despoja y la cual el Padre se lo da incluso a Él. El Espíritu, por eso leímos el texto antes, por eso era tan importante comprender qué es lo que ha hecho Cristo en la encarnación. Y por eso nos dice, y de su plenitud hemos recibido todo. De su Espíritu, de esta vida de la cual se despoja, hemos recibido todo. Y gracia por gracia. Por el rescate que se pagó por el hombre, el rescate que se pagó por él. ¿Cuál es el rescate? Y se pagó la encarnación. Se vacía de su vida, ¿verdad? Y viene en la tierra como un ser humano. Pues por el rescate que se pagó por él, el hombre, por su propia elección, por la obediencia, someterse a la guía del Espíritu, ¿verdad? Puede cumplir el designio de Dios. Puede cumplir el designio de Dios, porque eso es lo que nos dijo. A todos los que le recibieron, al Espíritu de Dios, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios y comportarse como tal. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Puede cumplir el designio de Dios y por la gracia dada por Dios. ¿Cuál es esta gracia dada por Dios? Es esta vida de la cual Cristo se vacía, se deposita en el Padre y Cristo la pide del Padre para nosotros. Y por la gracia dada por Dios, llevar la imagen que primero se imprimió en él, llevar la imagen que primero se imprimió en Adán y en el segundo Adán, ¿verdad? El Padre puso el Espíritu Santo en Cristo, lo dijo el texto antes, ¿verdad? Y después se perdió por la caída de Adán, primero, ¿verdad? Hay que entender con profundidad el Evangelio, ¿verdad? No es fácil, lo sé, no es fácil. Pero si profundizas, acabarás entendiendo, porque esta es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, el pecado no debe ser perpetuado por la práctica por el que ha nacido de Dios, porque eso es un sinsentido. O sea, te unes a Dios para separarte de Dios, porque ¿qué es pecado? Separación de Dios, de su Espíritu, ¿verdad?
Por lo tanto, dice, el pecado no debe ser perpetuado por la práctica por el que ha nacido de Dios. No puedes elegir actuar en contra de la voluntad de Dios. Es que es un sinsentido, ¿verdad? Dice, debe llegar a ser justo lo que Dios diseñó que fuera. Un alma libre en Cristo, Jesús, no libre para continuar en el pecado, sino libre para practicar la virtud y la santidad. Sois libres. Por lo tanto, usad vuestra libertad no para oprimir ni para hablar con amargura, sino como siervos de Dios, como bajo el gobierno de Cristo. Aquí nos habla de cómo se manifiesta la ley, el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Dice, usad vuestra libertad, el Espíritu, ¿verdad? Usad vuestra libertad no para oprimir a vuestros semejantes, ni para hablar con amargura, sino como siervos de Dios, como bajo el gobierno de Cristo, con amor, con espíritu de servicio, ¿verdad? Donde quiera que esté el hombre que es hijo de Dios, no debe vivir una vida ociosa. Y por eso os digo, mis queridos hermanos, todo el tiempo que tengo, lo dedico a lo escrito está. Por eso dice, no debe vivir una vida ociosa, tranquilos, seguros, no, yo tengo la verdad, solo esperamos que venga Cristo. Pero ni sabemos por qué no viene Cristo, ni tampoco entendemos la verdad. Y esto es lo que está pasando en realidad. Esta es la iglesia militante. No se encuentra en una región donde la paz es un elemento abundante. No se encuentra en una tierra en donde estamos bajo el dominio de Dios. Dice, donde ningún corazón palpita, ninguna pasión se impulsa para manifestarse. Dice, Satanás vive, Satanás trabaja. No tenéis tiempo de vida ociosa. Santifíquese en la verdad. Entienda los principios, los mecanismos. Cómo obra el enemigo. Cómo se presenta como ángel de luz y engaña a toda la iglesia. Eso es lo que trata de explicarnos, queridos. Y todo hombre que tiene esta esperanza en él se purifica, así como él es puro. Todo aquel que comete un pecado transgrede también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y sabes que él fue manifestado para quitar nuestros pecados y en él no hubo pecado. El que permanece en él no peca, el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿De qué nos habla aquí? De la ley. Pero ¿cuál es la ley para mí? El Espíritu de Dios en nosotros, por eso nos habla. Todo aquel que comete un pecado transgrede también la ley. Se separa de Dios, ¿verdad? Del Espíritu. Porque el pecado es la transgresión de la ley, es separación de Dios. Y sabéis que él fue manifestado para quitar nuestros pecados, quitar toda nuestra culpa para poder unirnos a Dios, ¿verdad? Y en él no hubo pecado, en él no hubo separación del Padre. El que permanece en él no peca, el que permanece en Cristo no peca. ¿Por qué? Porque recibe poder, está santificado en la verdad. El que peca, el que se separa voluntariamente de Dios, no lo ha visto ni lo ha conocido. No está unido al Espíritu de Dios. Eso es lo que trata de decir, traduciéndolo, ¿verdad? Os toca a vosotros tratar de entender todo esto. No me tenéis que hacer caso a mí, yo solo trato de ayudar. Vosotros tenéis que profundizar y entender por vosotros mismos. Porque necesitáis transmitir esta verdad a los demás, ¿verdad? Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, tiene el Espíritu. Como él mismo, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia no es de Dios. El que no hace justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y aquí está la clave. ¿Cómo podemos amarnos cuando el amor no habita en nosotros? No tenemos el Espíritu de Cristo. Y por eso se ve en medio de nosotros lo que se ve. ¿Verdad? Me decía aquel hermano, nosotros somos tolerantes con vosotros. No, vosotros no debéis de ser tolerantes. Vosotros debéis de aprender a amar. Eso es lo que tenéis que hacer. Y para poder amar necesitas el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Porque las mismas palabras que acabas de pronunciar demuestran que estás desprovisto del Espíritu de Dios. No tienes que ser tolerante, tienes que amar. Y no puedes amar si no tienes Espíritu de Dios. Y no puedes tener Espíritu de Dios si no tienes la verdad. Es una cadena que se tiene que cumplir a la perfección. Y esto es lo que necesitamos entender. No ser tolerantes. ¿Tolerantes para qué? ¿Quién eres tú? Dios. No puedes. Tú tienes que amar. Esto es lo que tienes que hacer. Ama a tu Dios, ama a tu prójimo. Cualquier otra cosa son verdades contaminadas y viene del diablo. De Cristo no viene. ¿Verdad?
No como Caín, que era del malvado y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Verdad? Otra vez se dirige a nuestro hermano. Lee todo este capítulo, hermano Hardy. Estudia atentamente las epístolas de Juan y mira lo que puedes aprender de ellas para ponerlo en práctica. Debes manifestar el carácter de Cristo. Os exhorta a que vestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, revestíos de caridad, que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Dios reine en vuestros corazones, a la cual también habéis sido llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Dios habite en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por medio de Él. Todo hombre que se salve habrá vivido una vida cristiana. Todo hombre que se salve habrá vivido una vida cristiana haciendo el servicio a Dios, obedeciendo la ley, amar, haciendo el servicio a Dios. ¿Qué es la ley? Servicio, amar, sirve a otros. Porque si te sirves a ti mismo, esto es egoísmo, ¿verdad? Y Dios no habita en ti. Será poniendo su palabra en la vida diaria. Y si no entendemos la palabra, ¿cómo tomamos decisiones? Y por eso nos va como nos va, ¿verdad? En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Fijaos lo que dice, en que Él puso su vida por nosotros. Eso es lo que ha hecho Cristo. Se ha despojado, se ha vaciado de sí mismo y nos ha dado esta vida a nosotros, ¿verdad? Y nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amar, ¿verdad? Pero quien tiene los bienes de este mundo y ve que su hermano tiene necesidad y cierra de él sus entrañas de compasión, ¿cómo habita en él el amor de Dios? ¿Entendéis la ley del egoísmo? Mientras decimos servir a Cristo, ¿verdad? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, actuando. En el bienestar puro y en el buen hacer real puedes llegar a ser un hombre nuevo, más sabio, más feliz, más dichoso en Cristo Jesús. Puedes mostrar que tu vida se transforma en una vida pura, para que seáis irreprochables e inofensivos hijos de Dios, sin reproche en medio de una nación torcida y perversa, en medio de la cual brilláis como luces en el mundo. Y nosotros hemos traído este tipo de manifestaciones en la iglesia, porque cuando nosotros no ayudamos a nuestros hermanos, no sentimos con ellos en sus problemas, estamos actuando en la ley del egoísmo en realidad. ¿Dónde? En medio del pueblo de Dios. ¿Y en quién desconfiamos? ¿De quién desconfiamos? ¿De dónde tenemos todo lo que tenemos? Hemos sido escogidos para hacer este ministerio para Cristo. Y cuando nosotros retenemos egoístamente, desconfiamos de Cristo. No vaya a ser que no me vuelva a dar lo que doy yo, ¿verdad? Que me vaya a quedar pobre. Y por eso Cristo dice, difícilmente un rico entrará en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de practicar la ley del amor, confiar plenamente en Dios, el joven rico, ¿verdad? Practica la ley del egoísmo y está en medio de nosotros. Y estos somos todos. Cuidado, no tienes que tener una cuenta gorda, no. ¿Tienes más de lo que necesitas? Y cuando se te pide, hay necesidad, ¿haces algo? Pues esa es la ley del amor, queridos. Esta es la ley del amor. ¿Cuánto tengo? Lo que tengo. 2 moneditas, 3 moneditas, lo que fuera. Por eso están todas esas historias en la palabra de Dios, para que podamos entender cómo obra Dios, ¿verdad? Y cómo obra el enemigo también, ¿verdad? Y no ser engañados, estar en la iglesia creyéndonos salvos, teniendo la verdad, pero practicando las obras del enemigo en realidad, ¿verdad? Esto no puede ser. Este es un evangelio dividido. Esto no es lo que Cristo espera de nosotros. Dice, qué poco viven los profesos cristianos bajo la influencia y reflejan la luz de la verdad a todos los que los rodean. Qué poco. Porque no entendemos el evangelio. No entendemos cómo obra Dios. Esta es la profunda realidad. Dice, Cristo ha dicho,
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero, pero alumbra a todos los que están en la casa. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo puedes tener tú la verdad sin transmitirla? ¿Eres luz? Pues no puede ser, eso es lo que está tratando de decir. ¿Cómo puedes ser tú rico en medio del pueblo de Dios? Difícil, ¿verdad? A no ser que eres egoísta. Necesitamos entender los principios, queridos. Yo no tengo nada con dinero de nadie, con propiedades no me interesa. Literalmente no me interesa. Pero entendemos bien los principios del Evangelio. Brilla así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas palabras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es una de las principales verdades de las enseñanzas de Cristo. Este es el servicio que Dios requiere de nosotros. Como cristianos debemos glorificarle con nuestras palabras y con nuestras obras. La profesión no cuenta nada con Dios si la vida no está aderezada con la gracia del Salvador para la vida eterna. Vosotros sois la sal de la tierra, declara Él, para preservarla. Vosotros sois la luz del mundo, entonces reflejad la luz del cielo, iluminad las tinieblas morales que os rodean. Y si su pueblo de Dios, si la iglesia de Dios hubiese actuado de esta manera, hubiese sido sí o sí luz para el mundo. Pero, ¿es así? ¿Es lo que experimentamos en medio de la iglesia? ¿O hay clases? Aún me acuerdo de un maestro de Israel diciendo, sabiendo que un hermano que viene de otra iglesia y que tenía capacidades económicas y tal, me dijo, va a venir entre nosotros un hermano que no es cualquiera. ¿Qué quiere decir esto? Que para este hermano hay clases en medio del pueblo de Dios, mientras cree amar, obedecer la ley. Y eso no nos pasa, queridos. Estamos desprovistos del Espíritu, ni siquiera nos damos cuenta, desgraciadamente. Y así actuamos, creyendo que servimos a Cristo. ¿Y Cristo está de acuerdo con nuestra obra? Debemos hacernos preguntas, mis queridos hermanos. Vivir y experimentar el verdadero evangelio, no hipocresía. ¿Verdad? Pero vosotros sois una generación escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo peculiar para que manifestéis las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que en otro tiempo no erais un pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Queridos hermanos, os ruego que como extranjeros y peregrinos, que no están asentados para este mundo, ¿verdad? Os abstengáis de los deseos carnales que combaten el alma. No me habéis elegido a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he ordenado que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Y por eso pedimos al Padre, pero no recibimos del Padre. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la ley del egoísmo, no la ley del amor, la ley del servicio, ¿verdad? No pedimos para ayudar, ¿verdad? Sino pedimos para nosotros mismos. Estas cosas os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os odia. ¿Ocurre esto también en la iglesia? Claro, porque en la iglesia hay clases, ricos y ese tipo de cosas, ese tipo de grupos de intereses, manifestaciones como en el mundo. Mientras decimos experimentar la ley del amor, tener el Espíritu de Cristo. ¿Se puede ser más engañado? Recordad la palabra que os dije. El siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No tienen el Espíritu de Cristo, eso es lo que trata de decir. O de Dios. Como tú me has enviado, así los he enviado yo al mundo. ¿No ha habido una negligencia egoísta y manifiesta al desatender instrucciones tan claras como las que aquí nos da Dios? Mientras nosotros profesamos decir, no, nosotros somos el pueblo escogido por Dios. ¿Y qué nos dice Dios? ¿No ha habido una negligencia egoísta y manifiesta al desatender instrucciones tan claras
para poder ser luz para el mundo, para que los otros, la luz no se puede esconder. Si de verdad es luz, la ve todo el mundo. ¿Y somos esto? Esa es la pregunta. ¿No ha habido una negligencia egoísta y manifiesta al desatender instrucciones tan claras como las que aquí nos da Dios? El apóstol nos exhorta a hacer epístolas vivas, conocidas y leídas por todos los hombres. Y sin embargo, ¿cuántos no glorifican a Dios al servirle y alabarle? Porque viven vidas egoístas, ¿verdad? ¿En qué invierten? En esta tierra, el mejor coche, la mejor casa, cuentas mejor, viajar por todo el mundo y cosas por el estilo. Y que en sí mismas no serían malas. Pero cuando haces solo esto, pues ya revela algo, ¿verdad? Ya revela algo. El Señor te ha dado el privilegio de recibirlo por medio de una fe viva, sincera y operante, que actúa. Entonces podrás promover la gloria de Dios. Necesitas el nuevo nacimiento del alma. Entonces tus palabras, tus impulsos apasionados no serían una oscura negación de Él. Oscura negación de Él. Por gracia sois salvos. Por el Espíritu, por la obra de Cristo, ¿verdad? Esto es lo que el Señor está hambriento de hacer por nosotros. Esto es lo que el Señor está hambriento de hacer por nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través de su Espíritu. ¿Comprendéis? Pobres y defectuosos seres humanos. Él ha mostrado cuánto valora al hombre al entregar a Jesús a nuestro mundo a una vida de pobreza, de dolor y de muerte. Nuestra fe en Jesucristo obrará por amor y purificará el alma. Él ofrece su Espíritu día a día para ser nuestra suficiencia. No solo debemos arder como una tenue vela, sino que debemos brillar para que los demás sean llevados a glorificar a Dios. Y debemos brillar en palabra y en obras. ¿Verdad? Y esto no para ser salvos, queridos, no para ser salvos, sino para glorificar a Dios. Por eso estamos haciendo esto, porque ya lo somos salvos. Glorificamos a Dios, porque ya lo somos salvos. Como salvos obramos así. Pero entonces la pregunta es, ¿somos salvos? ¿Nuestra vida glorifica a Dios? ¿Por qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo? Te envío esta epístola porque sé que tienes necesidad de todo lo que te he escrito. Ruego que el Espíritu Santo os haga trabajar y produzca en vosotros un carácter que los libros del cielo revelen como completo en Él, lleno del Espíritu, ¿verdad? Completo en Él. Estamos luchando lo mejor que podemos. Como Dios ha designado, ustedes pueden ayudarnos si lo desean. Y el Señor los bendecirá al hacer su servicio. Pero lamento tanto que los hombres se unan al enemigo y hagan su voluntad. Sean egoístas, ¿verdad? En lugar de trabajar con Jesucristo. Pero nunca podrían conocer sus propios corazones egoístas si no hubiera algo, la obra del Espíritu, de Cristo, que desarrollara los rasgos objetables del carácter. Que se nos revele, que nos demos cuenta cuál es nuestra auténtica realidad, ¿verdad? Se nos presenta el jardín del Edén con su desobediencia y el jardín de Getsemaní con su obediencia. ¿Qué dijo Cristo en el jardín de Getsemaní? Padre, no quiero separarme de ti, pero hágase tu voluntad. ¿Qué hizo Adán en Edén? Se separó de Dios, creyó las palabras del enemigo, ¿verdad? Se nos presenta el jardín del Edén con su desobediencia y el jardín de Getsemaní con su obediencia. ¿En qué consiste la obediencia? Estar unidos al Espíritu de Dios. Eso es lo que pedía Cristo. No quiero separarme de ti, porque sin ti no soy nada. ¿Qué obra tan costosa fue la del Edén? Dice. ¿Cuánto supuso el comer fatalmente del árbol prohibido? ¿Ahora entendéis las metáforas del Edén? Pero muchos siguen las mismas huellas en la desobediencia, al separarse de la ley de Dios, del Espíritu de Dios, ¿verdad? Cuando los hombres entran egoístamente en un curso de desobediencia a Dios, siguen imperceptiblemente. No calculan cuál será el resultado seguro cuando entren en el camino de la tentación.
y solo hacen débiles esfuerzos para resistir y algunos no hacen ninguno. Pero están en la iglesia, ¿verdad? Ahora entendéis quién es la iglesia militante y quién es la iglesia triunfante y por qué la iglesia triunfante son un pequeño grupo. Esto es lo que trata de explicarnos, queridos. Pero cuando se desenrolla el rollo y Dios lo revisa, encontrará que ha sido negado en ese lugar. ¿En qué lugar? En la misma iglesia, ¿verdad? Ha sido negado en ese lugar, deshonrado en otro lugar, y a medida que el rollo se abre más y más, se revelan los resultados de las acciones no cristianas, egoístas, no con la ley del amor de servicio, ¿verdad? La palabra de Dios no fue alimentada. Por lo tanto, sus acciones no fueron el resultado de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. ¿Y de qué nos habla aquí? De este principio tan importantísimo. ¿Cómo somos llenados del Espíritu de Dios? La palabra de Dios no fue alimentada. ¿De qué se alimenta el Espíritu? De la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue alimentada, por lo tanto sus acciones no fueron el resultado de comer la carne y beber la sangre del Espíritu, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Necesitamos profundizar. La ley que Dios había dado para atar al hombre a la obediencia a Él era la ley del amor, no la ley del egoísmo, ¿verdad? Ordenó que le amaran con todo el corazón, el alma y las fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Esa ley obedecida, habría sido un cerco en torno a ellos, un muro de protección, ¿verdad? Para evitar que entraran en los caminos del mal. Pero el mayor mal fue cuando el hombre se convirtió en una ley para sí mismo. Quiso ser libre, totalmente libre. Creyó al enemigo, ¿verdad? Una tierra de libertad, sin el Espíritu de Dios. O sea, el hombre se convirtió en una ley para sí mismo. ¿Qué ley? Ley de libertad total, sin la ley de Dios, ¿verdad? Cuando levantó y siguió su propia norma humana, que estaba en directa oposición a la norma del Señor, cuando el hombre cayó, la norma del yo se elevó y fue de tal carácter que complació a la mente carnal. La voluntad y el camino del hombre se convirtieron en su ley. ¿Entendéis la línea tan fina en tener el Espíritu de Dios, dejarse guiado por el Espíritu de Dios y actuar y creer según me parece a mí? Es la ley del yo, ¿verdad? Esta clase armoniza, dice. Pero los hacedores de la ley de Dios no se vuelven ni a la derecha ni a la izquierda, por lo que hay contienda. Hay división, porque dicen, no, tú eres tan estricto, tú eres tan raro, tú eres tan no sé qué, no sé cuánto. Pero los hacedores de la ley de Dios no se vuelven ni a la derecha ni a la izquierda, sino escrito está, escrito está. Este es el camino. Yo sigo a Cristo, ¿verdad? El gran maestro vino a nuestro mundo no solo para expiar el pecado, sino para ser un maestro tanto por precepto como por ejemplo. Vino a mostrar al hombre cómo guardar la ley en la humanidad para que el hombre no tuviera excusa para seguir su propio juicio defectuoso. Por lo tanto, ¿quién es Cristo? Uno igual a nosotros, en el cual habita la plenitud de la divinidad o el Espíritu Santo. Lo leímos antes, al principio, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo obedeció Cristo? Con el Espíritu Santo. Vemos la obediencia de Cristo. Su vida fue sin pecado. Su obediencia de toda la vida es un reproche para la humanidad desobediente. La obediencia de Cristo no debe dejarse de lado como algo totalmente diferente a la obediencia que Él requiere de nosotros individualmente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este mismo espíritu, se le dio a Él como se nos da a nosotros. Y no hay excusa. ¿Qué tenemos que entender? Los principios y los mecanismos. ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo obra el enemigo? Eso es lo que tenemos que entender. Y está revelado en lo escrito está. Ahí está la clave. Cristo nos ha mostrado que es posible que toda la humanidad obedezca las leyes de Dios.
Él sirvió como hijo con el Padre. Él sirvió como hijo con el Padre que estaba en él, con el Espíritu que estaba en él, ¿verdad? De la misma manera, cada uno de nosotros debe servir con Dios. ¿Creemos nosotros esta realidad? ¿Creemos esta verdad? No en nuestros propios planes improvisados, dice. Servir es un servicio vivo, es estar guiado por el Espíritu, ¿verdad? Cuando el yo no se hace supremo. Yo no voy porque yo quiero, yo creo, yo considero. No. Escrito está. Esta es la guía del Espíritu de Dios, ¿verdad? Escrito está. El servicio del Hijo de Dios con el Padre ha ennoblecido todo servicio. Y fijaos lo que dice Cristo mismo. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Dijo, sí, tu ley, tu espíritu está en mi corazón, en mi mente. Tu ley está en mi mente, tu espíritu está en mi mente. ¿Entendéis lo que nos dice Cristo? El corazón de David se ensanchó y corrió por el camino de los mandamientos del Señor. La obra de Cristo no fue un servicio de corazón dividido. La obra de Cristo no fue un servicio de corazón dividido, una mente dividida. Quiero vivir esta vida para este mundo, pero también quiero estar en el reino de Dios. No. Cristo vivió para el reino de Dios como en el reino de Dios. Y este es el ejemplo que tenemos que seguir. Cristo no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Jesús dice, sigue las huellas de mi filiación en toda obediencia. Yo obedezco como en sociedad con la gran firma, con el Padre. Tú debes obedecer como si fueras socio del Hijo de Dios, del Espíritu de Dios, ¿verdad? A menudo no verás el camino con claridad. Entonces pide a Dios y Él te dará la sabiduría y el valor, la fe para seguir adelante, dejando todas las cuestiones con Él. Si no sé lo que hacer, oro y digo, Señor, obra. Y espero, es lo que nos decía al principio, espero que Él haga su obra. Queremos comprender en la medida de lo posible la naturaleza verdaderamente humana de nuestro Señor. Lo divino y lo humano estaban unidos en Cristo y ambos eran completos. En Cristo habitó la plenitud de la divinidad, el Espíritu de Dios, el Padre, ¿verdad? El propósito eterno de Dios, del Padre, que Él habite en todo ser creado. Se cumplía la ley, este propósito de Dios, ¿verdad? Nuestro Salvador asumió la verdadera relación de un ser humano como hijo de Dios. Atentos a lo que dice, para que no entendamos cosas raras. Fijaos lo que nos dice. Somos hijos e hijas de Dios, si tenemos su espíritu, ¿verdad? Para saber cómo comportarnos con circunspección, debemos seguir el camino de Cristo. Durante 30 años vivió la vida de un hombre perfecto, cumpliendo el más alto estándar de perfección. Por eso es el modelo. Hemos de seguirle, aprender de él, caminar con él. Entonces, que el hombre, por imperfecto que sea, espere en Dios. Que Dios obre en nosotros. ¿Qué? Cristo nuestra justicia. Diciendo no, si tuviera otra disposición, serviría a Dios. Si tuviera la misma condición de Cristo, serviría a Dios. Pues nos ha sido entregado el Espíritu de Dios, de Cristo, ¿verdad? A partir de Pentecostés. Eso es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, no podemos pecar hasta que Cristo viene. Porque si pecamos hasta que Cristo viene, nos quedamos con la iglesia militante aquí, ¿verdad? Sino que se acerca a Él en verdadero servicio. Cristo te ha invitado a hacer esto. Dice, venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo? Porque pone su espíritu en nosotros, ¿verdad? Dice, tomad mi yugo sobre vosotros, tomad mi espíritu sobre vosotros, convertid vuestras capacidades confiadas a Dios.
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque, declara él, mi yugo es fácil, mi espíritu es fácil, y mi carga es ligera. Esa naturaleza ha sido redimida por mí. A todos los que le recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, le dio el espíritu de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Tú no estás degradado, sino elevado, ennoblecido, refinado por mí. Y cuando decimos que pecamos hasta que Cristo viene, ¿a quién no creemos? Por eso dice aquí, a los que creen en su nombre. Y Cristo dice una cosa y nosotros decimos, pecamos hasta que Cristo viene. ¿A quién no creemos? A Cristo, ¿verdad? Tú no estás degradado, sino elevado. Estás en disposición de tener el Espíritu de Cristo. ¿Por qué no lo tienes? Ahí reside la clave, ¿verdad? Ennoblecido, refinado por mí. Puedes encontrar refugio en mí. Puedes encontrar refugio en mi espíritu, ¿verdad? Podéis obtener la victoria y ser más que vencedores en mi nombre. ¿Y a quién cree la iglesia? No, Dios te ama. No morirás. Pecamos hasta que Cristo viene. ¿O confían ser más que vencedores a los que creen en mi nombre? Iglesia militante, iglesia triunfante. Ahí reside la diferencia, ¿verdad? Hermanos que ahora han ido de Nueva Gales del Sur a Sudáfrica, les ruego que si no pueden hacer nada para ayudarnos por el bien de su alma y de Cristo, no pongan nada en el camino de la fe de los demás. Hemos oído a muchos decir, no tengo confianza en los que llevan las responsabilidades en esta obra. Para nosotros fue difícil de soportar, pero dijimos, no fracasaré ni me desanimaré. Si hubiéramos creído que era una obra inaugurada por hombres, la habríamos abandonado rápidamente. Habla de un contexto de aquel momento, ¿verdad? Se dirige a nuestro hermano de nuevo. Pero sabemos que la obra seguirá adelante, porque Dios está detrás de ella, y nuestra confianza está en Él. Esta tierra es y será siempre nuestro campo de batalla. Esta no es nuestra obra, ni la obra de una sola persona. Es la obra de Dios, y cada uno de los que se dedican a esta obra debe luchar por el dominio. Debemos tener un propósito firme y ferviente, no solo para luchar, sino para presionar a través de todo obstáculo, decididos a conquistar y echar mano de la vida eterna. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados y las potestades, contra las gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las maldades espirituales en las alturas. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Necesitamos profundizar. Tenemos que entender los principios y los mecanismos del Evangelio, queridos. No podemos permitirnos el lujo de permanecer en la iglesia militante. Está bien, estamos en el lugar en donde podemos estar unidos a Cristo, a tomar su yugo, pero sin profundizar en la verdad, sin comprender los principios, los mecanismos, cómo obra Dios y cómo obra el enemigo. No esperen una salvación barata, queridos. No existe, esto no existe. O forjamos un carácter y nos llenamos del Espíritu de Cristo, o no acudiremos a la boda del Cordero y pereceremos. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.